electrónica, entonces por ahí está bueno que cuando armamos los grupos de trabajo no se junten a aquellos que tienen mayor conocimiento, sino que se vayan los grupos mezclando de manera bueno, también sirva de apoyo a los otros compañeros, ¿no? La idea, como dije en algún momento, es tratar de ahora en estas clases hacer solamente lo que tiene que ver prácticos con ejercicios. Lo bueno que tiene Electrónica 1 es que la mayoría de las clases son en laboratorio, si bien hay algunas al principio ejercicios prácticos, la mayoría son de laboratorios y por ahí es lo más interesante. Pero bueno, trataremos de ir haciendo algunos ejercicios, o por lo menos yo pasándole, digamos, los detalles de los ejercicios. Si tenemos que reforzar alguna cuestión conceptual, lo haremos y trataremos de ver algunos prácticos que están para el laboratorio, adelantarlo y bueno, esperemos que pronto podamos regresar y los podamos ejecutar. Una consultita. Sí. ¿Se usa, vamos a usar, digamos, en el año algún programa de simulación? ¿De circuitos? No sé, algo de eso o no? Mira, simulación, a ver, no hemos venido usando simulación en electrónica 1, porque la verdad no nos dan los tiempos para poder armarlo de manera de hacer simulación. Entonces, prácticamente son ejercicios prácticos y ejercicios en el laboratorio con la protoboard o con las plaquetas que tenemos de electrónica. Así que simulación, no. A ver, si esto se extiende y no volvemos en todo el año, y seguramente podremos hacer aquellos prácticos que no lo vamos a hacer en el laboratorio y los haremos a final de año a través de PageSpace o alguna otra herramienta que nos permita simular. Sí, simulación lo van a tener en lo que es segundo año. Segundo año sí, ahí van a hacer prácticamente todos los circuitos donde ya hay un poco más de electrónica de potencia, pero van a haber mucha simulación con PageSpace. ¿Cómo se llama el programa? PageSpace. PageSpace, sí, ese es el programa que utiliza el ingeniero Moreira. Bueno, sí. Yo ahí en que había alguno, pero no me acordaba cuál era. Bien. Yo ahí en el sistema les he cargado un PowerPoint que se los voy a poner ahora a continuación, a ver si ahí voy a compartir pantalla, a ver si ustedes ahí van viendo lo que yo estoy poniendo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, ahí este es un archivito que yo les he puesto, está cargado con lo que son básicamente los componentes electrónica. En realidad este es un resumen, por ahí los van a ver ustedes en el que está cargado diferente a este que les voy a mostrar ahora, pues traté de comprimirlo un poco para no hacerlo tan extensivo dado el tiempo, ¿no? Básicamente es mostrarle cuáles son, digamos, los componentes, muchos de ustedes ya los conocen, de los componentes electrónicos, tanto los pasivos como los activos, que son los que vamos a estudiar en Electrónica 1. Esto lo voy a ir pasando rápido, como a modo de ir reflejando. Dentro de lo que son componentes pasivos, ahí tenemos resistores, capacitancia, inductancia, transformadores, relés, interruptores. Vamos a ir viendo rápidamente cuáles son las características de cada uno. En general, para cada uno de estos componentes siempre hay que tener presente estos valores
que son típicos, digamos, que uno tiene que conocer y que los puede sacar de la hoja de datos de tanto estos componentes pasivos como activos, ¿no? Es decir, valores de resistencia, tolerancia, potencia, valores de tensión nominal, temperatura. Son valores característicos de esto. Las resistencias normalmente se clasifican en estos tres tipos: lineales fijas, variables y resistencias no lineales. Dentro de lo que son las resistencias lineales fijas, tenemos las que son de tipo carbón y resistencias metálicas. Perdón. Dentro de las que son de carbón vienen de dos tipos: las aglomeradas y las de capa de carbón. Estas que son aglomeradas normalmente son resistencias que tienen, digamos, características como por ejemplo un elevado coeficiente de temperatura, es decir, no son valores, no tienen valores de resistencia de precisión, a diferencia de por ahí las que son de capa de carbón, que estas vienen con una especie de cilindro cerámico donde consta de una hélice hecha de carbón, y bueno, estas presentan unas mejores características respecto a lo que es temperatura y ruido. Después, dentro de las resistencias metálicas, están las que son de tipo metálica, de película y bobinadas. Cada una de ellas tiene diferentes características, como ser las de tipo metálica. Tienen gran estabilidad, muy buena precisión, tienen un reducido nivel de ruido. Bien. Acá hay una identificación, un código de identificación de las resistencias. Ustedes, que más o menos ya conocen, saben que vienen normalmente de dos tipos de identificación. Disculpenme un segundo, porque creo que tienen algunos compañeros que estaban ahí en la sala de... Bien. Los códigos de colores que vienen, dijimos, de cuatro colores, de cuatro bandas. De cuatro bandas o tres bandas. De esa manera se identifican a las resistencias. También vienen otro tipo de identificaciones que suelen ser a través de letras o codificaciones con números y letras. Vienen, digamos, de los dos tipos. Normalmente las que vamos a usar nosotros son las más simples, que vienen con código de color. Acá hay una tablita que tiene que ver con los valores de estándar de la resistencia. O sea, estos serían los valores que normalmente ofrece el mercado. Bien, después tenemos resistencias variables. Estos son otros tipos de resistencias que pueden ser multivueltas, rotatorias o deslizantes. Ahí hay diferentes resistencias. Las que vamos a utilizar por ahí para trabajar con los protoboards son los trimmers. Podemos también llegar a usar algún tipo de potenciómetro. Bueno, ahí se ve cuál es la ley de variación de la resistencia en función del recorrido, es decir, lineal o logarítmica, positiva o negativa. Después, dentro de lo que son resistencias no lineales, tenemos los termistores, los varistores y las fotoresistencias, es decir, los valores de resistencia de estos componentes varían en función de algunas de estas magnitudes, como son la temperatura, tensión o luz. Los que varían con la temperatura son los termistores. Estos
codifican en NTC y PTC, que quiere decir que es un coeficiente negativo o positivo de temperatura. Ahí tienen las diferentes características y rangos de valores de resistencia y la aplicación de uso. Acá hay una curva que muestra, digamos, cómo disminuye la resistencia con el aumento de temperatura para las de temperatura negativa. Después tenemos los PTC, que es la que dijimos, el coeficiente de temperatura positivo. Y ahí pueden ver, digamos, cómo son las curvas características de este tipo de termistores. Los varistores, los cuales funcionan con una tensión aplicada, estos normalmente se utilizan para lo que es protección de transitorios. Ahí hay una curva característica de cómo es este tipo de resistencia. Bueno, y las fotoresistencias, que aprovechan la incidencia de la luz en esta plaquetita que está acá, que está hecha a base de sulfuro de cadmio, y produce la variación de resistencia. Ahí hay algunos dibujitos de cómo son estas resistencias. Bueno, después tenemos los capacitores. Los capacitores, de esto vamos a avanzar rápidamente. Ustedes ya conocen y saben lo que son los capacitores. Saben que la capacidad depende de la forma del capacitor y también de las propiedades del dieléctrico. Características a tener en cuenta de los capacitores. Y la clasificación entre ellos, que pueden ser capacitores fijos o capacitores variables. Acá hay una clasificación de capacitores fijos en función de el dieléctrico que utilizan. Esta es la forma de uno de los capacitores metalizados. Acá abajo muestra cuál es, según el tipo, qué material dieléctrico tiene y los valores de capacidad que se pueden llegar a manejar con cada uno de ellos. Bueno, estos son otro tipo de lámina de plástico. Estos también son de cerámico. Estos ya son más pequeños, más compactos, son para... bueno, según la clase que sea cada uno de estos capacitores, es la capacidad y el uso que le vamos a dar. Después tenemos los electrolíticos. Estos son los diferentes tipos de capacitores. Ya saben ustedes cómo están conformados. Esta es acá muestra cómo es la banda que determina, digamos, cuál es. Normalmente estos vienen indicados en la codificación, en el mismo capacitor, los valores de tensión y capacidad. Este es otro tipo de capacitor. Estos son de tantalio. Bien. Después, bueno, los otros capacitores que vienen variables. No vamos a usar en los prácticos nosotros este tipo de capacitores. Bien. Después vienen inductancias con diferentes tipos de núcleo. Acá hay diferentes tipos de inductancias y diferentes tipos de núcleo. Bueno, el transformador es otro elemento masivo. No vamos a avanzar mucho sobre eso. Acá estos son otro tipo de componentes que también pueden ser pasivos o activos, y que es la tecnología de montaje superficial, donde se utilizan estos componentes en la electrónica
cualquier celular que ustedes hayan desarmado seguramente habrán visto este tipo de resistencias. Estos componentes tienen la característica de que van montados, por eso se llama montaje superficial, van montados directamente sobre la plaqueta, sobre el circuito de la plaqueta, entonces no requiere perforaciones sobre la plaqueta. Bueno, tiene algún tipo de ventaja y sobre todo el tamaño que se pueden conseguir con estos tipos de componentes. También vienen lo que son componentes activos. Bien. Esta es la forma de la protoboard. Digamos, este es otro de los elementos que vamos a utilizar en el práctico. Es importante por ahí con esto tener en cuenta primero cómo es el tema de las conexiones que tiene la protoboard, y fundamental cuando el momento de armar un circuito es tomar valores de tensión, tiene de los dos lados, por lo cual nos permite tomar diferentes valores de tensión. Por ahí en los circuitos uno lo ve así dibujado y lo ve muy simple, pero después cuando lo hacemos en el laboratorio se nos empieza a complicar. Entonces es importante tratar siempre de mantener un orden en la estructura de cómo se arma el circuito. Perdón, pero creo que se están sumando más gente. No. Entonces, es importante, digamos, saber cómo está, digamos, cómo son las conexiones de la protoboard, pero sobre todo tener un orden en el armado, porque después, cuando ponemos muchos componentes en la protoboard, se hace a veces un poco complicado poderse ir. Bien, bueno, después acá tenemos relés. Los relés pueden ser los electromecánicos o los de estado sólido. Por ahí los de estado sólido tienen una ventaja en cuanto a la cantidad de contacto, digamos, en su vida útil, tiene mayor vida útil que un relé electromecánico, ¿no? Bueno, acá características del relé, y bueno, después estos son interruptores. Esto ya es a modo un poco de conocimiento, digamos, los diferentes componentes cristales que son los que, digamos, se utilizan en circuitos osciladores, que básicamente generan un nivel de tensión para cuando se produce algún tipo de vibración mecánica. Cables, diferentes tipos de conectores, y bueno, acá ya serían los que entraríamos en los componentes activos, que son los que vamos a ver, los diodos, es decir, diferentes tipos de diodos. Por ahí el que vamos a usar normalmente es para un circuito rectificador. Después tenemos este otro que es el diodo Zener, que es otro de los diodos que vamos a utilizar. Acá tienen diferentes tipos de diodos, desde los comunes de baja potencia hasta diferentes tipos de diodos que son ya de mayor potencia. Acá tienen, estos también son diodos Zener. Transistores, vamos a ver los transistores bipolares, después vamos a ver los transistores unipolares. Digamos, acá quería mostrarle un poco los diferentes tipos de encapsulado de los transistores. Vamos a trabajar nosotros con estos de pequeña potencia. Bien, amplificador operacional. Después de que veamos todo el tema de transistores, vemos algunos prácticos del amplificador operacional. Estos son los diferentes tipos de amplificadores. El que más vamos a usar es el 741. Y después el último práctico que tiene que ver con electrónica digital, donde ahí ya utilizamos los diferentes tipos de puertas o compuertas, las cuales se encuentran dentro de lo que es un circuito integrado. Así que bueno, básicamente eso es lo que les quería mostrar de lo que tienen. Está un poquito, como les dije,
el apunte que está cargado en la página está un poco más desarrollado con algunos datos más, más técnicos. Bien. Un tema que vamos a... que quiero que ustedes después hagan ejercicio que está cargado, que tiene que ver con lo que es disipadores. Debo revisar si está cargado en la página, no recuerdo, pero creo que hay un apunte sobre disipadores y también está un ejercicio, una guía son 4 ejercicios, debe estar faltando alguno, pero hay 4 o 5 ejercicios de disipadores. Inclusive está también el archivo, que no lo tengo acá, pero debe estar cargado, si no después lo chequeo y lo cargo, de disipadores. A ver, los componentes, los componentes que estuvimos viendo recién, normalmente los de pequeña potencia, a ver, que son con los que vamos a trabajar, no requieren de disipación, porque, a ver, no generan un mayor flujo calórico, pero sí los componentes de potencia. Por eso les mostré ahí algunos tipos de diodos y transistores de potencia que en algún momento los pueden llegar a utilizar o ver ustedes en su trabajo en el futuro, requieren que, digamos, el calor que se genera en el componente sea evacuado. Uy, veo que me estoy quedando con muy poco tiempo. Con 10 minutos me marco. Bueno, voy a tratar de hacerlo un poco rápido, así trato de cerrar un poco la idea de esto de disipadores. Como ustedes saben, el calor se transmite de estas 3 formas que está indicado ahí, es decir, conducción, convección y radiación. La conducción es, digamos, la energía cinética que se transfiere por la agitación de las moléculas, es decir, está dentro de lo que es el componente del semiconductor. La convección es el calor que se transmite desde el componente hacia el medio ambiente, y esa conducción del calor puede ser tanto de manera natural como de manera forzada. Bien, y después la conducción de lo que es radiación, bueno, ustedes como saben, es a través de ondas electromagnéticas. Para los cálculos no se considera este tipo de transmisión de calor, pero lo que se hace, digamos, para mejorar la evacuación del calor que se genera dentro del componente es lograr que sea un cuerpo oscuro. Por eso, si ustedes ven, todos los componentes son negros, y también lograr una superficie opaca. Normalmente los componentes que son con una... Si ustedes tocan un componente, un circuito integrado, van a ver que es áspero, y eso es porque, digamos, trata de facilitar la mejor evacuación del calor. Acá hay un ejemplo de cómo vamos a considerar para analizar la evacuación del calor que genera un semiconductor. Acá tienen, por ejemplo, un tipo de componente donde acá lo que demuestra es la unión. Entonces, dentro de esa unión, digamos, ese semiconductor, el resistor, nuestro diodo, está incorporado en una cápsula. Entonces, el calor que se genera en esa unión tiene que pasar a través del cuerpo de la cápsula, y a su vez de la cápsula pasar hacia el medio ambiente. Como dije, en los componentes de potencia es necesario, digamos, buscar la forma de evacuar de manera más rápida. Entonces, lo que se hace es, se coloca un disipador, es decir, se monta el componente sobre un disipador que tiene determinadas aletas, que tiene determinada forma, y ese disipador lo que hace es poder
transferir ese calor generado en la unión. Acá están representados diferentes valores de temperaturas que se generan en todo el proceso, desde el momento en que se genera en la unión, atraviesa la cápsula del componente, pasa a través del disipador y llega al ambiente. La forma de analizarlo esto es a través de un circuito equivalente y en un circuito como un circuito eléctrico, es decir, la diferencia de temperaturas entre la unión y entre la temperatura ambiente sería el equivalente a la tensión. Y en el caso de la corriente, sería la potencia calórica que nosotros queremos evacuar. Y acá están representadas las diferentes resistencias. ¿Está bien? Entonces, digamos, la diferencia de temperatura entre la unión y el ambiente es la potencia calórica disipar por RJA. RJA sería la suma de estas tres resistencias, es decir, vuelvo un poquito atrás, la que tenemos entre la unión y el cuerpo, la que tenemos entre el cuerpo y el radiador, y la que tenemos, propiamente dicha, del radiador. A continuación vamos a ver, bueno, ahí está la formulita, a continuación vamos a ver, digamos, qué es cada una de estas resistencias. Ahí pueden ver la resistencia unión-contenedor, que está dada por la temperatura máxima que tiene la unión, menos la temperatura del contenedor, dividida la potencia calórica que se quiere evacuar. Esta curva que se ve acá normalmente es la curva que nos da el fabricante, en el cual nos dice cuál es, para ese componente, cuál es la potencia de disipación máxima. Si hacemos tiempo, después les muestro ahí una hoja de datos. Normalmente el fabricante lo consigna como un valor en una tabla o a través de este tipo de curvas, ¿no? Entonces nos dice cuál es la temperatura máxima de su unión, nos dice la temperatura del componente, los cuales él ensayó para poder determinar ese valor de resistencia. Acá en este caso tomó una temperatura de 25 grados. Y bueno, la potencia máxima que puede disipar ese componente a esa temperatura de 25 grados en el cuerpo y temperatura máxima en la unión de 200 es 1,52. Después tenemos la resistencia entre el contenedor y el disipador. Esta resistencia depende de cómo sea la unión que vamos a hacer del componente sobre el disipador. Es decir, nosotros podemos fijarlo de manera directa o podemos fijarlo a través, ya sea de una superficie que sea aislante, donde se va a poner láminas aislantes que pueden ser mica, o se puede poner una pasta conductora. Entonces, según cómo sea el modo de instalación de ese componente sobre el disipador, vamos a tener diferentes valores de resistencia. Fíjense que acá, si el contacto es directo, el valor de resistencia es 0,25. Si ponemos entre el disipador y el componente pasta de silicona, la pasta de silicona lo que hace es mejora la transferencia de calor, entonces la resistencia que tenemos que considerar en ese caso es 0,12. Si ponemos, fíjense, mica aislante, tiene un valor de 0,8, tiene un valor alto de resistencia, pero se mejora esa resistencia poniéndole silicona. En realidad hay diferentes, hay un cuadrito, no lo he podido cargar ahora, pero hay un cuadrito donde según sean los componentes que nosotros pongamos para separar entre el disipador y el componente, va a ser los valores de resistencia que tenemos que considerar. Normalmente esos valores ya vienen tabulados. Bien, entonces
acá vimos lo que es la resistencia contenedor-disipador. Ahora tenemos el cálculo de cómo es la resistencia del disipador. Acá lo que está representado, en este caso, esta sería la resistencia, dijimos, entre el cuerpo, entre la unión y el cuerpo, entre el cuerpo y el disipador, la resistencia del disipador. En este caso, este es, digamos, el grafiquito que utiliza el fabricante, porque allí él no considera el disipador, porque en realidad cuando hace sus cálculos para determinar cuál es la resistencia de, de ese componente y cuál es la potencia máxima que puede disipar, lo hace sin considerar un disipador. Como nosotros vamos a considerar un disipador, entonces estas son las fórmulas de cálculo. Bien, veo que me estoy quedando sin tiempo. Acá tenemos, digamos, cómo se darían los valores de resistencia a unión a ambiente, con disipador, sin disipador, y después los valores de temperatura del unión que nosotros vamos a considerar. Acá lo que ven es el valor de TJ que nosotros tenemos que considerar para el cálculo de nuestro disipador. El fabricante nos va a dar el máximo, pero nosotros para hacer el cálculo debemos tomar un valor TJ que es K por TJ máximo. Es decir, vimos los diferentes tipos de resistencias que tenemos que calcular en este circuito, y nos quedaba determinar las temperaturas. En el caso de la temperatura de la unión, cuando ustedes hagan el cálculo, el fabricante le va a dar en su hoja de datos cuál es la temperatura máxima que admite ese componente. Y entonces ustedes van a tomar un margen de seguridad, que es este K, que va a variar entre 0,5, 0,6, 0,7 o 0,8. Es decir, digamos, en la medida que ustedes tomen un K más bajo, el margen de seguridad va a ser más amplio, pero eso implica que el radiador sea de mayor superficie. Entonces, digamos, podrán ir jugando con estos valores de margen de seguridad. A los fines prácticos nosotros consideremos siempre 0,7. Tampoco quiere decir que sea máximo riesgo, como dice ahí. Pueden tomar 0,8, 0,9. Pero digo, a los fines de cálculos, tomemos 0,7. Perdón, no les estaba mostrando, no les estaba compartiendo la pantalla. Disculpen. Hola, ¿ahí están viendo la pantalla? Sí, ahí sí. Ahí está. Sí, bueno, yo les estaba hablando y no les estaba compartiendo la pantalla. Realmente les pido disculpas, pero bueno, son estas nuevas tecnologías que todavía no las sabemos usar como corresponde. Pero bueno, ahí vamos mejorando. A ver, vamos de nuevo. Entonces, repito lo que dije recién. El tema de la temperatura, es decir, un TJ máximo que lo da el fabricante, y ustedes tienen que utilizar algún valor de estos K de margen de seguridad. Acá tienen un rango de temperatura según sea el tipo de componente. Bien. Después, la temperatura de la cápsula, cómo se calcula, es decir, prácticamente, digamos, es la potencia de disipación por la suma de las dos resistencias, RCD y RD y TA. Y la diferencia, digamos, estas fórmulas salen obviamente del circuito que planteamos al principio, ¿no? Y el valor de temperatura del disipador, que es el dato que normalmente nosotros vamos a querer conocer.
En cuanto a temperatura ambiente, que es otro dato que vamos a tener dentro de este valor acá, que es un dato que, digamos, tenemos que tomar nosotros, a los fines de los cálculos tomen 25 grados, pero en realidad la temperatura ambiente depende del lugar donde se encuentra el componente, ¿no? Así que bueno, de ahí, de ahí dependerá el valor que tomemos. Nosotros, como dije, a fines de cálculo tomamos 25. Acá es donde nos da el valor de la potencia de disipación de este componente en forma gráfica. Y acá nos está diciendo cuál es el valor de potencia máximo. Es decir, 115 vatios. Esos valores de 115 vatios es para 25 grados, o sea, logrando el cuerpo 25 grados. Obviamente que nosotros no vamos a estar trabajando con un, digamos, con este componente, con una temperatura de 25 grados en su cuerpo, sino que va a estar cerca de lo que es el límite. Es decir, si el límite es 200 y nosotros lo multiplicamos por 0,8, bueno, entonces ahí estaremos trabajando prácticamente con 160 grados, digamos, de temperatura máxima en la unión. Entonces, la potencia de disipación será menor. Bien, otra de las cosas que, bueno, no lo tengo acá, pero otra de las cosas que hay que tener en cuenta es, una vez que nosotros determinamos la resistencia de disipación, lo que hacemos es, con ese valor de resistencia, vamos al proveedor del disipador y buscamos, digamos, qué resistencia primero, qué tipo de disipador primero se adapta a la forma del componente que nosotros tenemos, y después nos va a dar una gráfica con opciones de si la tipo de refrigeración que tenemos es natural o es forzada a través de un forzador, valga la redundancia, ¿no? Les quería mostrar por último, bueno, creo que lo cerré, denme un segundo que lo abro. Esta pantalla. Bueno, acá es lo que les había mostrado recién, que son, digamos, los ejercicios prácticos, los cuales, digamos, básicamente es aplicar, digamos, el circuito de las Ingeniero, tiene que resistencias compartir pantalla. ¿Cómo? Tiene que ¿Lo compartir están viendo pantalla. ¿Lo están viendo el Estamos práctico? viendo la No. carpeta. Estamos viendo. A ver, vamos de nuevo. ¿Ahí lo están viendo? No. Bueno. Lo que no me queda claro es cuando yo pongo en compartir pantallas, les muestra a ver, ahí lo ven. Muestra la ventana que usted elige que muestre. Sí, ahora sí. Está bien, pero ahí no están viendo la hoja de práctico. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno. Ya le voy a agarrar la mano, ténganme paciencia. Ahí están los ejercicios prácticos
bueno, como les decía, o sea, tienen que ir planteando el circuito con cada una de las diferentes resistencias y, bueno, básicamente hay, en algunos casos pide calcular temperatura, en otros casos pide determinar valores de resistencia del disipador. En realidad son ejercicios muy simples. Les puedo pasar los valores de los resultados, cosa que ustedes el próximo viernes cuando nos juntemos, si no les da el cálculo, me consultan o lo pueden hacer por correo, no tengo ningún problema.